Gracias, Angie. Pues aquí me encuentro con Arturo Aparicio y con Craig Gunn. Y bueno, antes de empezar a dialogar aquí con mis compañeros, pues para entrar en contexto e introducir un poco a la audiencia en el tema, pues quiero contaros que la inteligencia empresarial es básicamente el uso de herramientas, de servicios para extraer de todos los datos que maneja el negocio información de valor, información, conocimiento que podamos utilizar para tomar decisiones estratégicas, tácticas dentro de nuestra empresa, inclusive llegar a hacer predicciones. Entonces, teniendo esto claro, pues voy a empezar a conversar con nuestros amigos. Arturo, ¿cuáles son o qué significa tener el control de esos datos? Muchas gracias y bueno, para mí significar el control de los datos sería volumen, velocidad, variedad y valor. Volumen porque vamos a gestionar mucha cantidad de información, estamos hablando de terabytes, petabytes, zettabytes, de cantidad de información que para un humano es realmente imposible de gestionar. Velocidad por eso mismo, es decir, la velocidad es a tiempo real, es decir, cada segundo estamos generando mucha información en nuestra empresa y vamos a necesitar un control de todo esto, bien con algoritmos, bien con software especializado que pueda permitirnos tener esa variedad de datos, convertirlos en algo a lo que aporte valor a nuestra empresa, bien sea en la toma de decisiones de ventas, bien sea en segmentar hacia dónde debemos esforzarnos o qué canales nos están reportando mayores beneficios, qué canales debemos enfocar nuestro esfuerzo de marketing y luego, sobre todo, tener información fiable, ¿no? Es decir, en el momento en el que nuestra empresa somos capaces de recoger toda esta data que nos llega y transformarla, agruparla, segmentarla y filtrarla, seremos capaces de tomar decisiones muy inteligentes que nos permitan tener un gran valor en nuestra empresa y diferenciarnos de otras empresas de nuestro tamaño, porque las grandes ya están haciendo todo esto. Entonces nosotros vamos a poder jugar en la misma liga que grandes empresas. Qué interesante. O sea que requerimos en todo caso de tener una estrategia para poder saber cuáles son esos datos que tenemos Ajá, yo que creo que sí. analizar y que recoger. Ujú. Craig, Sí. y en este sentido, entonces, ¿cómo es que podemos o somos capaces de generar un retorno de la inversión controlando esos datos? Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo con Arturo en unos puntos que lo han dicho sobre la importancia de tener estrategia con los datos y que las pequeñas empresas puedan crecer como los grandes. Esto es fundamental. Pero retorno de inversión, muchos hablan de retorno de inversión, pero nadie, todos hablan de retorno de inversión sobre productos, sobre sus pérdidas, pero nadie habla del día a día de los datos, que esto realmente, sus datos es el punto fundamental en su negocio, porque sin los datos no podéis sacar los ficheros financieros, no podéis hacer nada sin sus datos. Más ahora cuando su competidor tiene control de sus datos y tú mismo no tenéis ninguna estructura, ninguna, como han dicho Arturo, que los pequeños no tienen esta estructura, esta ayuda, digamos, para tener esto preparado. Hablando de retorno de inversión, que tú controles y manejas sus datos, naturalmente, minuto por minuto, lo vas a encontrar un retorno de inversión. ¿Por qué? Porque por pérdidas de tiempo. Vas perdiendo tiempo cuando haces el típico CFO que al final de mes necesita enviar los ficheros Excel a su Managing Director. Entonces, cuando tenéis un sistema bien gestionado, los datos trabajan por ti y tú lo envías automáticamente. Hay alertas. Todo va solo. No es tan complicado como la gente piensa. Los pequeños pymes podrían hacerlo, debe hacerlo porque sus competidores están haciendo. Entonces, un ejemplo también, mucha gente ha reído de Elon Musk. Le han dado como una persona perdido, una Sí. persona tonta que no sabe lo que hace, pero esto es una persona que la cosa va bien ahora, pero él valora mucho los datos, sus datos. Él aprovecha de los datos y de formas más rápido de hacer las actualizaciones también. A mí me impresionaba cuando actualiza una Tesla, lo utiliza drones en el puerto. Entonces, tenéis todos los Teslas ahí, he visto por vídeo, podéis ver por YouTube,
que han cogido un dron y le han actualizado todos los coches en el mismo momento en el puerto. Entonces, cuando los coches Tesla llegan a su destino, están actualizados en el momento y todas las luces salen, es un espectáculo, pero estos tipos de detalles sobre los datos y sobre la importancia de tener actualizado son fundamental. Y como han dicho Arturo, los pymes pueden llegar. Estamos todos abiertos ahora para llegar a estos niveles. Muy bien. Entonces podríamos decir que, bueno, estamos hablando de control de datos a nivel de comercial, a nivel de la planificación estratégica, a nivel de producción, logística, es decir, todos los ámbitos y cada área del negocio, ¿no? Sí. En ese sentido, pues, ¿por dónde podríamos comenzar? O sea, Sí. ¿cómo arrancamos esta estrategia de recolectar y de organizarnos para efectivamente sacar ese conocimiento de los datos que genera nuestro negocio? Sí, pues efectivamente empezar es el primer paso, ¿no? Y bueno, yo diría que hay 6 puntos en una empresa en la que podemos centrarnos, ¿no? Que más o menos todas las empresas tienen un poco en común, y uno de ellos pues sería las finanzas, es decir, en el área de finanzas, como bien comentaba Craig, podemos pues automatizar facturación, automatizar albaranes, pagos, proveedores, cuentas. Toda esta parte, tenerla automatizada nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo a nuestro personal administrativo. Y aparte, en tiempo real tenemos información actualizada sobre la salud financiera de nuestra empresa. Podemos hacer previsiones utilizando inteligencia artificial de nuestro software de inteligencia, donde somos capaces de prevenir diferentes escenarios en segundos, mientras que si un director financiero tuviese que tomar estos cálculos sin ayuda de estas herramientas, pues le tardaría días en hacer decisiones que simplemente a golpe de clic tenemos nosotros con un simple algoritmo que va a calcular todo esto por nosotros. Luego, en tema, por ejemplo, de nuestro equipamiento, ¿no? el equipamiento de IT de la empresa, podemos tener información a tiempo real sobre la salud de nuestros servidores, sobre la salud de los ordenadores. Recientemente hemos visto casos de ransomware en las empresas, empresas que los directores informáticos de ellas pues no tenían toda esta información, no sabían en qué estado se encontraban los diferentes equipos porque tenían que revisar uno a uno, mientras que simplemente el director de informática puede tener un pequeño panel, un dashboard, donde le aparecerá qué ordenadores están en riesgo, qué usuarios están tomando acciones que pueden comprometer la seguridad de la red y cuáles son más propensos a sufrir un ataque. Todo esto es información que a día de hoy, por muy pequeños que seamos, como bien comentaba Grace, no podemos dejar de lado, porque al final vivimos en una competencia globalizada cada vez más y debemos intentar ser igual de competitivos que el resto de empresas que están haciendo esto. Tema de marketing y ventas, algo que creo que también nos podemos diferenciar mucho en tema de segmentación, de analítica, de campañas. Muchas veces escuchamos hablar de los algoritmos, que hemos hablado de X conversación y nos aparece publicidad en Facebook, en Instagram, en cualquier soporte digital. Todo esto lo podemos automatizar. Nosotros podemos estar analizando por dónde nos llegan los clientes, podemos estar viendo qué retorno tienen y aumentar los presupuestos publicitarios automáticamente hacia un segmento, hacia una imagen que sabemos que está a un rango de edad determinado, es decir, targetizar prácticamente al minuto, que de forma manual sería imposible. Y todo esto es leer datos, es decir, todo esto es nutrir a nuestra empresa de todos esos datos que están ahí, que muchas veces ignoramos o que simplemente tenemos, pero no somos capaces de analizarlos por falta de tiempo, desconocimiento, y ahí creo yo que es donde la Business Intelligence tiene mucho trabajo por hacer y puede aportar muchísimo valor prácticamente independientemente del tamaño de la empresa. Luego ya en empresas que tengan pues cadena de suministros, inteligencia de stocks, todo ese tipo de servicios que creo que pueden añadir también valor, ¿no? Es decir, ya también en empresas de servicio, cálculo de costes, que nos está costando realizar este tipo de servicio, qué rentabilidades tiene. Todo esto al final a la gerencia de la empresa o a las personas responsables de los departamentos les permite tener mucha información que
sería imposible tener de otra forma. Tenemos que apoyarnos en estas herramientas, en estos algoritmos que van a analizar toda esta información por nosotros. Muy bien. Inclusive dentro de los propios procesos de innovación, obviamente todo tiene que estar basado en el análisis de datos. Hasta para las empresas más pequeñas es posible innovar. Y bueno, se ha visto ya en diferentes sectores cómo empresas pequeñas llegan a causar grandes disrupciones en los mercados precisamente porque empiezan con a analizar datos y a partir de allí crean nuevos productos, nuevos servicios que pues ponen de cabeza a las empresas grandes tradicionales que compiten en esos mercados. Ahora, Craig, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta implementar un business intelligence? Sí. ¿Cómo hace una pyme? ¿Se puede permitir la pyme ese lujo? Sí, well, tiene mucho miedo los pymes sobre esto. Pero si analizas, como hemos dicho, el retorno de inversión con sus productos, el coste de comprar herramientas para sus productos o cosas cuando estás construyendo una cosa, ¿qué valor tiene su empresa en sí? Estamos hablando del valor de su empresa. ¿Qué valor das a su empresa? Porque los datos son el base, el ADN de una empresa. Tal día hemos visto durante COVID que no podéis vivir sin sus datos. Las fábricas están trabajando, porque muchas fábricas son 24 horas. Había personas ahí, pero sin este sistema de software no podéis trabajar ni tener los datos o ficheros ni nada. Entonces, ¿qué precio tiene eso? La opción es cerrar la empresa o tener esta opción. Pero hay que pensar hay varias opciones, como pymes, grandes empresas. Hay que conocer bastante bien su negocio, tener bastante claro lo que buscas, porque no hay que inventar la rueda. Hay opciones de estándar. Estándar no significa malo, menos mal o lo mínimo que hay. Estándar significa sencillo. Sencillo basado en su empresa. Cada empresa es un mundo. No podéis tener un software general para todas las empresas. Cada empresa hay que afinar su software de sus necesidades. Unas empresas crecen más rápido, unos crecen menos rápido, pero hay que tener un software que va a crecer con su propia mentalidad y su idea, su planificación de la empresa. Que esto va juntos, mano a mano. Si no tenéis un plan de 2 o 3 años de su empresa, empiezas mal implantando un software. Porque lo que quieres es la rentabilidad de eso, pero va mano a mano con la planificación. Como he dicho también antes, muchas veces, lo fundamental para el futuro es la cambio de mentalidad. Porque muchos tienen miedo, desgraciadamente, por el COVID, unos necesitan hacer el cambio, y lo han forzado de hacer el cambio. Pero la mentalidad para el futuro necesita cambiar, y lo hacéis con formación. Yo veo unos grupos que están haciendo mucho impacto en el mundo ahora, que se llama FOM, es un grupo de Industria 4.0. También he hecho un máster en Industria 4.0 con Peaks Business School. La Cámara Luis Vives también están haciendo cosas para el tema de industria, tecnología. Todos estos sitios están creando los nuevos héroes de Industria 4.0. Hay que pensar no solo la planificación de la empresa, junto con la planificación de su software, el futuro de nuestra estrategia futuro de la gente. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué quieres hacer la gente en futuro? ¿Qué tipo de trabajo vas a tener en futuro? Entonces, todo va junto, pero si no tenéis planificación, vas en un mal camino. Lo mejor que podría hacer un team es, con la ayuda de la Cámara, que hay mucha ayuda que es gratis, hay mucha ayuda ahora con los fondos europeos, hay que aprovechar 100% de ello. Y no solo hablando, investigar, coger ayuda de un gestor, pregunta a la Cámara, todo está ahí para hacer. Tesla ha empezado pequeño, otras empresas han empezado pequeño. Entonces no tenéis miedo, porque hay muchos que yo conozco a gente de 25 años que han empezado con unos apps. Mira Glovo. Glovo es un ejemplo de un estudiante que tenía una buena idea y gracias a la ayuda de los angel investors, la ayuda, la formación de otras personas, la planificación, la han disparado. Entonces, hay que adaptarse al nuevo mundo, pero tener sobre todo un plan. El precio va solo. ¿Qué coste tiene su empresa? ¿Qué valor lo pongas en su empresa? Claro.
porque siempre hay un retorno. Si vigilas sus datos y si tenéis una planificación de controlar los datos, como tú has dicho antes, tenéis una vista de futuro. Entonces tú podéis ir al banco, prestar dinero, porque tenéis una visión de 5 años por delante. Sí, Muy ya está. bien. Bueno, yo creo que podemos concluir que efectivamente tiene que haber una planificación a nivel estratégico de el análisis de los datos que se necesita para que la empresa efectivamente comience no solamente a ver la situación actual del negocio, sino a trazarse objetivos y a futuro, por supuesto Completamente. pensando siempre en el retorno de la inversión, en innovar y pues ofrecer mejores soluciones. Yo creo que por allí tenemos preguntas de la audiencia. Perfecto. Me han pasado por allí una pregunta. Muy bien. A ver, por acá nos preguntan que cómo se trabaja la inteligencia empresarial o el business intelligence con el análisis de datos y el análisis de negocios de forma conjunta. Pues yo creo que más o menos ha quedado claro. Si alguien quiere ampliar algo en este sentido. No, yo creo que es un tema que hemos tratado, ¿no? Y para hacer que se complementen, pues depende de la empresa, depende de la forma de hacerlos trabajar en conjunto, pero Va con todo de la integración, mano en exacto, va todo de la realidad. mano, es decir, con muchas integraciones técnicas que puedan faltar, pero yo creo que Y va todo de la mano. debe involucrar a cada uno de los líderes del negocio y a todas las áreas del negocio, ¿no? El tema del Completamente. business intelligence. Tengo por aquí otra pregunta. ¿Una pyme necesita herramientas de inteligencia empresarial? Pues sí, ¿no? Sí, Es sí. lo que hemos venido comentando. Sí. Que el tamaño no importa. No. Realmente es dando valor a sus datos, conociendo su competidor. Porque muchas veces para hacer este salto, porque Arturo ha hablado antes de un salto, sí que es un salto, pero cuando veis su competidor, tiene todo preparado, tiene un plan, tiene un software, está vendiendo muchísimo, tiene una página web que es la leche, gracias a las ayudas de la Cámara y de otros Sí. sources, realmente esto es cuando lo haces el cambio, porque tú sabes que tú quieres llegar a este punto también. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que efectivamente es algo necesario, sobre todo porque nos movemos en Internet, es decir, tenemos competidores, buscamos en el móvil cuando vamos a un sitio, seleccionamos, analizamos y todo eso son datos, ¿no? Son datos que tenemos que aprovechar, son tendencias y evidentemente o empezamos esa transformación y nos sumamos a la ola o es que no hay opción. La opción es... La alternativa es quedarse atrás y con el tiempo acabar desapareciendo o no ser. Bueno, tenemos otra pregunta que, bueno, son dos, pero creo que podemos hacer una sola pregunta y cada uno me responderá una parte. El tema de recursos. De personas, me refiero. Las pymes suele estar la gente muy dedicada a lo suyo, siempre intentando pues sobrevivir al día a día. Necesito recursos humanos para implementar el tema de la inteligencia empresarial. Y la otra pregunta es plazos. ¿Cuánto tiempo me podría tomar a mí implementar efectivamente un sistema o desarrollar la inteligencia empresarial en mi negocio? Pues en tema de personal, en mi opinión, lo mejor que podéis hacer cuando estás implementando un proyecto de este tipo es tener unos cut-offs durante el día, donde dices que hasta las 3 hacemos toda nuestra función, nuestra facturación para este día. Entonces el cut-off a las 3. A 3 a 6, formar la gente. Que hace clases de formación, pero formación interna. Lo importante es ver la gente que tú tenéis dentro, quién va a formar y quién va a enseñar. Porque cuando consultoría se va, realmente depende de la empresa. Entonces, la gente necesita tener ganas, conocimiento, pero esto viene de dedicar tiempo, no hay opción. E incorporar eso a tu día a día. Sí, Dedicarle. entonces con temas de tiempo, claro, a las 3 tenéis un cutoff, 3 a 6 tú dices, mira, los siguientes pedidos son para mañana, gestionamos a las 9, y 3 a 6 es para formación, para dar importancia a esto. Y en mi formar a opinión. formadores. Sí, formar en formadores. Sí. Los plazos, Arturo. Sí, los plazos. Es algo complicado de responder porque es verdad que depende mucho de la situación, pero yo creo que con una buena estrategia como la que comenta Craig, de hacer un corte, ¿no? a una hora determinada y dedicar tiempo diario y involucrar al equipo,
los plazos siempre se abrevian mucho, es decir, podemos estar hablando de semanas, evidentemente no vamos a poder poner todo en marcha a la vez, es decir, hay que hacer una buena planificación, empezar con áreas, ir dominando área a área. Y en pocas semanas podemos tener áreas en las que ya veamos retorno de inversión, es decir, en las que ya estemos observando que tenemos el control de datos, ¿no? Por ejemplo, en finanzas podemos estar hablando de que si el personal se forma rápidamente en el próximo trimestre, en el próximo cierre de año, ya tenemos todo ese tipo de datos. Si formamos, por ejemplo, el equipo de marketing, que es lo que yo creo que es de lo más rápido que podemos ver, cambiar, por ejemplo, pasar toda nuestra estrategia de marketing, que es sobre todo el digital, a un análisis de negocio inteligente, el resultado realmente es en pocas semanas. Es decir, en pocas semanas ya tenemos conectados nuestros sistemas con todas las campañas que podamos tener en marcha y podemos estar viendo ya a tiempo real toda esta información y ese retorno. Entonces, sí que es verdad que dependiendo del tamaño de la empresa, de la involucración del personal de la misma y del tiempo dedicado, va a tener una relación totalmente directa con los plazos, ¿no? Pero de pocas semanas a meses. Lo que se busca, yo creo, es siempre la agilidad. Como bien comentabas al principio, buscar algo estándar, buscar no complicar, no reinventar la rueda, sino buscar una solución en la que en poco tiempo consigamos el mayor resultado posible. Porque a veces sí que es verdad que intentamos complicar la ecuación y lo único que encontramos es que pasan los meses, llega la frustración, nunca se llega a implantar la estrategia y al final la sensación que puede tener la empresa es que no se está, es decir, que se ha hecho demasiado largo y no hemos recuperado la inversión de tiempo y dinero. Mientras que creo que con una planificación y con un software eficaz podemos tener todo esto cuanto antes. Muy bien. Bueno, quiero agradecer a Arturo y a Craig. Pues ya saben que en TIC Negocios, en el ecosistema de TIC Negocios, tienen todos los recursos, toda la información para poder trabajar este tipo de proyectos y avanzar en la transformación digital. Y bueno, pues volvemos con Angie. Gracias.